Mucho antes de las pirámides de Egipto, mucho antes de Stonehenge, existió un lugar que cambió para siempre nuestra forma de entender el origen de la civilización. Un lugar que, según algunos arqueólogos, jamás debería haber existido. ¿Cómo pudo una civilización de hace más de 11.000 años construir un complejo monumental cuando, según la historia tradicional, aún no existían ciudades, agricultura desarrollada ni sociedades complejas? Bienvenido a Archivos Omega. Abrimos el expediente 003. En 1994, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt descubrió el templo más antiguo de la historia, Göbekli Tepe, al suroeste de Turquía en la frontera con Siria. De acuerdo con estas investigaciones, es el vestigio humano más antiguo del Neolítico descubierto hasta el momento. El arqueólogo Schmidt comenzó su investigación después de haber leído el informe de un arqueólogo de la Universidad de Chicago, donde se mencionaba que en la década de 1960 se descubrió un montículo con restos arqueológicos cerca de Şanlıurfa, en Turquía. Sin embargo, no le tomaron mucho interés al lugar, hasta que Smith decidió comprobarlo. Cuando comenzaron las excavaciones, todo lo que queríamos saber empezó a tambalearse. Este yacimiento de 90.000 metros cuadrados de extensión se encontraron grandes pilares de piedra con una altura de 5,5 metros que contenían finos tallados con bajorrelieves de formas humanas, algunos sin cabeza, y de animales como gacelas, serpientes, zorros, escorpiones, jabalíes, entre otros. Dichos pilares de piedra impresionaron a los arqueólogos, dado que se estima que datan en torno a entre 9.000 y 7.500 a.C., es decir, en el Neolítico. La complejidad geométrica de Göbekli Tepe, el templo más antiguo del mundo, es una sorpresa para los científicos y también un gran misterio. ¿Cómo pudo una sociedad neolítica construir algo así? El conjunto fue construido hace unos 11.600 años, 7 milenios antes que la Gran Pirámide de Keops, y contiene el templo más antiguo conocido hasta ahora. Este descubrimiento dejó impresionados a los arqueólogos, debido a que los pilares de piedra pesan alrededor de 16 toneladas cada uno, y para esa época los constructores de Göbekli Tepe no conocían la rueda ni disponían de metales, ni de cerámica, ni de animales de carga para haber construido este templo. Además, los pilares de piedra fueron colocados de cierta forma que se piensa que este lugar fue un templo donde se representa al inframundo, el cual, al ser el más antiguo del mundo hasta ahora, dio origen al nacimiento de la religión, ya que también se encontraron modificaciones craneales como incisiones y perforaciones para colgarlos en cuerdas que podrían relacionarse con Rick. Hace 11.000 años, aproximadamente en el año 9000 a.C., la Tierra experimentaba una de las transformaciones más drásticas de su historia geológica y climática. El planeta salía definitivamente del Drías reciente, la última fase de frío intenso de la Edad de Hielo, lo que dio inicio a un periodo de calentamiento global. Este aumento de las temperaturas provocó el derretimiento de inmensas capas de hielo, lo que elevó el nivel de los mares e inundó puentes de tierra que antes unían continentes, transformando la geografía mundial. Mientras los desiertos retrocedían y los bosques templados ganaban terreno en Europa y Norteamérica, la fauna sufría un golpe devastador con la extinción masiva de la megafauna, desapareciendo para siempre criaturas icónicas como los mamuts y los tigres dientes de sable. En este escenario de cambio ambiental, la humanidad estaba compuesta exclusivamente por grupos de cazadores-recolectores organizados en pequeñas bandas nómadas. Al escasear los grandes mamíferos,
las estrategias de supervivencia tuvieron que diversificarse radicalmente, orientándose hacia la caza de animales más pequeños, la pesca, el marisqueo y una recolección intensiva de plantas silvestres, frutos secos y raíces. En regiones bendecidas por una gran abundancia de recursos, como el creciente fértil en el Oriente Medio, algunos de estos grupos comenzaron a abandonar el nomadismo constante para establecer los primeros asentamientos semipermanentes. Fue precisamente en este momento de transición cuando el ser humano, que ya contaba con el perro como fiel compañero de caza, empezó a experimentar de forma tímida con la gestión y el cultivo de cereales silvestres como el trigo y la cebada. A nivel tecnológico y cultural, la humanidad se encontraba en el periodo conocido como Mesolítico, una época caracterizada por una asombrosa inventiva a pesar de la total ausencia de metales. Las herramientas se fabricaban principalmente mediante la técnica de los microlitos, que consistía en tallar pequeñas piezas de piedra extremadamente afiladas para luego acoplarlas a mangos de madera o asta, creando así flechas, lanzas y las primeras hoces. El uso de materiales orgánicos como el cuero, las fibras vegetales y los huesos de animales era fundamental para la elaboración de ropas, redes de pesca y cestas para el transporte de alimentos. Toda la estructura social y el conocimiento práctico sobre las estaciones, las plantas medicinales y las rutas de los animales se sostenían sobre la memoria colectiva y la tradición oral, transmitiéndose de generación en generación mediante mitos y cantos ante la inexistencia de la escritura. A pesar de no contar con metales ni registros escritos, el mundo espiritual y la capacidad de organización de estas sociedades eran sorprendentemente complejos. El pensamiento animista dominaba su cosmovisión, dotando de espíritu a los animales, los ríos y las fuerzas de la naturaleza. Si todo esto era cierto, ¿quién construyó Göbekli Tepe? Cada civilización deja huella. Pero Göbekli Tepe parece haber aparecido antes incluso de que existieran las civilizaciones. Las dataciones por radiocarbono sitúan las estructuras más antiguas de Göbekli Tepe alrededor del año 9600 a.C. Esto lo hace unos 7000 años más antiguo que las pirámides de Giza y 6000 años más antiguo que Stonehenge. Fue edificado por cazadores-recolectores antes de la llegada de la agricultura o la escritura. Es un hecho totalmente verificado. Los característicos pilares calizos en forma de T miden hasta 6 metros de altura. Su peso oscila habitualmente entre las 10 y las 20 toneladas, existiendo pilares inacabados en las canteras cercanas que alcanzan las 50 toneladas. Es un hecho verificado que las columnas están cubiertas de detallados relieves tallados en piedra sin el uso de herramientas de metal. Representan una fauna salvaje muy variada: zorros, jabalíes, leones, buitres, escorpiones, serpientes y arañas. La hipótesis original del descubridor Klaus Schmidt afirmaba que el sitio se enterró a propósito en un ritual de clausura. Investigaciones recientes y análisis del suelo han revelado que gran parte del enterramiento fue el resultado de procesos naturales, como desprendimientos de tierra y sedimentación de las laderas colindantes. Aunque no se descartan pequeños actos rituales específicos, como ocurre en su yacimiento hermano, Karahan Tepe, la idea de un gran enterramiento artificial masivo ha perdido fuerza científica. Se calcula que los arqueólogos solo han sacado a la luz alrededor del 10% del yacimiento total tras décadas de trabajo.
Los sondeos por radar geomagnético demuestran que todavía quedan cientos de pilares y decenas de estructuras circulares ocultas bajo la Tierra. Una de las principales interpretaciones sobre Göbekli Tepe plantea que el lugar pudo funcionar como un núcleo ritual regional, utilizado por comunidades de cazadores-recolectores seminómadas. La idea se basa, entre otras cosas, en los enormes pilares en forma de T, decorados con representaciones de animales salvajes, algunos de ellos asociados a especies feroces. También resulta llamativa la ausencia de fuentes de agua domésticas directas en el lugar, y la falta de viviendas residenciales claramente identificadas en los niveles más antiguos. Todo esto ha llevado a interpretar Göbekli Tepe como un espacio destinado principalmente a actividades rituales y ceremoniales, más que como un asentamiento permanente. Pero esta interpretación también presenta problemas. Las excavaciones más recientes han mostrado posibles estructuras residenciales y herramientas de uso doméstico. Además, en sociedades prehistóricas, la separación entre un espacio considerado sagrado y otro estrictamente doméstico puede no ser tan clara como lo sería en una sociedad moderna. Y entonces aparece una pregunta: si realmente era un centro ceremonial, ¿quién organizaba y gestionaba esos rituales si todavía no tenemos evidencias claras de una jerarquía social? Otra interpretación propone que algunos de los pilares y recintos de Göbekli Tepe podrían haber tenido una relación con la observación del cielo. Según esta hipótesis, determinadas estructuras podrían haber estado alineadas con estrellas, constelaciones o con el Sol. Algunas interpretaciones incluso han relacionado determinados grabados de animales con constelaciones antiguas, como el buitre con Sagitario. También se han señalado perforaciones presentes en algunas piedras que podrían estar relacionadas con determinados acontecimientos celestes. Göbekli Tepe fue sometido a constantes reconstrucciones, enterramientos y modificaciones arquitectónicas. Eso hace mucho más complicado determinar cuál era exactamente la orientación original de cada estructura. Además, existe otro problema. La posición aparente de las estrellas cambia con el paso del tiempo debido a la precesión de la Tierra. Por eso, incluso si algunas alineaciones fueran intencionadas, todavía tendríamos que demostrar que realmente representaban un sistema astronómico. Y aquí aparece una pregunta fascinante. ¿Tenían realmente estos cazadores-recolectores un sistema de observación y registro astronómico tan preciso? Otra posibilidad es que Göbekli Tepe funcionara como un gran punto de encuentro estacional, un lugar al que diferentes grupos acudían periódicamente para intercambiar bienes, información e incluso establecer relaciones entre comunidades. Esta interpretación encuentra algunos indicios interesantes. En el yacimiento se han encontrado una gran cantidad de huesos de animales salvajes, muchos de ellos con marcas relacionadas con el procesamiento y la carnicería. También existen grandes recipientes de piedra que han sido relacionados con la producción de bebidas fermentadas. Sin embargo, existe un problema. La enorme inversión de trabajo necesaria para extraer, transportar y tallar los grandes pilares parece superar lo que esperaríamos de una simple reunión ocasional. Y esta hipótesis tampoco explica completamente otra cuestión. ¿Por qué fueron enterrados deliberadamente los recintos? Además, si grupos grandes y diversos se reunían periódicamente en el mismo lugar, ¿cómo evitaban los conflictos territoriales entre comunidades diferentes? Otra interpretación relaciona a Göbekli Tepe con prácticas funerarias y con un posible culto a los muertos y a los antepasados. Uno de los elementos que ha alimentado esta interpretación son determinados fragmentos de cráneos humanos que presentan marcas de corte, perforaciones y modificaciones. También resulta llamativa la presencia de representaciones de animales carroñeros, especialmente buitres, que han sido relacionados con posibles rituales de descarnación. Pero nuevamente aparecen interrogantes. No se han encontrado tumbas primarias o grandes cementerios bajo los suelos de los recintos, y la cantidad de restos humanos encontrados es relativamente escasa en comparación con los restos de animales. Por eso no podemos afirmar que Göbekli Tepe fuera simplemente un cementerio o un santuario funerario. Y queda una pregunta especialmente inquietante.
¿Se utilizaban realmente los pilares en forma de T para exhibir cráneos humanos? Y llegamos a las hipótesis más controvertidas. Algunas interpretaciones alternativas sostienen que Göbekli Tepe podría ser el legado de una civilización perdida tecnológicamente avanzada, o incluso una especie de refugio construido para sobrevivir a grandes cataclismos climáticos. Estas ideas suelen apoyarse en correlaciones estadísticas cuestionables relacionadas con el joven Dryas y en interpretaciones literales o esotéricas de determinados relieves, considerados por algunos como posibles mensajes de advertencia. Pero aquí debemos establecer una diferencia fundamental. Estas interpretaciones no cuentan actualmente con una base arqueológica o científica sólida. Además, pasan por alto un elemento importante. En el propio contexto arqueológico existen herramientas de piedra y evidencias locales que proporcionan una explicación compatible con la talla manual de los monumentos. Por eso, dentro de una investigación como la de Omega, estas propuestas deben tratarse como especulativas, no como teorías científicas equivalentes a las hipótesis arqueológicas. Y quizá la pregunta más interesante no sea si existió una civilización perdida, quizás sea otra. ¿Por qué seguimos subestimando la capacidad técnica y organizativa de los seres humanos prehistóricos? Durante mucho tiempo imaginamos el nacimiento de la civilización como una secuencia sencilla. Primero, el ser humano aprendió a cultivar. Después comenzó a establecerse de forma permanente. Y, con el tiempo, aparecieron las primeras grandes comunidades, los monumentos y las estructuras sociales complejas. Pero Göbekli Tepe obliga a mirar esa historia con otros ojos. Hace unos 11.500 años, grupos de cazadores-recolectores ya estaban levantando monumentales estructuras de piedra, con enormes pilares en forma de T decorados con animales salvajes. UNESCO considera que estos monumentos estuvieron probablemente relacionados con actividades sociales y rituales, posiblemente de carácter funerario. Y eso nos deja ante una posibilidad fascinante. ¿Y si la historia no fue tan lineal como pensábamos? Quizá la necesidad de reunirse, cooperar y compartir determinadas prácticas sociales desempeñó un papel mucho más importante en la transformación de estas comunidades de lo que habíamos imaginado. Incluso se han identificado estructuras no monumentales que parecen corresponder a edificios domésticos, lo que demuestra que la separación entre un lugar exclusivamente ceremonial y un asentamiento cotidiano puede ser mucho más compleja. Y entonces aparece la verdadera pregunta. ¿Fue la agricultura la que permitió construir estos monumentos? ¿O fueron las nuevas formas de organización social las que ayudaron a impulsar el camino hacia la agricultura? No tenemos una respuesta definitiva. Pero quizá eso sea precisamente lo extraordinario de Göbekli Tepe. Su importancia no está solamente en ser uno de los primeros ejemplos conocidos de arquitectura monumental. Está en que nos obliga a reconsiderar cómo comenzó realmente el mundo que hoy llamamos civilización. Y cuanto más investigamos, más complicada parece la respuesta.